Hola Rosario, ¿cómo te va? El saludo para todos. Ustedes lo comentaban recién en el comienzo del informativo. ¿Cuándo empieza el fútbol? ¿Cuándo empieza el fútbol? No sabemos. No sabemos cuándo empieza el fútbol. Ayer era casi un ultimátum, empieza el 15 de agosto. Hoy es una fecha tentativa máxima, 15 de agosto. Hace unas horas hubo una reunión entre la Secretaría de Deportes y la Mutual de Jugadores. ¿Y qué se habló? Del protocolo que ahora tiene la AUF. Protocolo que de hecho la AUF tiene que volver a enviar al gobierno porque el Ministerio de Salud Pública le hizo modificaciones. Y en esa reunión se manejó que si todo va bien y si los entrenamientos empiezan el 15 y si los testeos dan negativo, entonces el fútbol puede empezar antes del 15 de agosto. Eso que recién señalaba Miguel hace un instante, puede comenzar el fin de semana del 1 y el 2 de agosto, que era una fecha que ya la Asociación Uruguaya de Fútbol viene manejando desde hace algunas semanas y que ayer, tras ese comunicado de la Secretaría Nacional de Deporte por la comunicación con el gobierno, se decía que había quedado descartada. Bueno, nada está descartado y la realidad es que hoy, ¿cuándo empieza el fútbol? No sabemos. No sabemos si es el 1, el 2, el 8, el 9 o si va a ser el 14 y 15 de agosto, porque esa podría llegar a ser la fecha tentativa máxima. Lo que sí sabemos es que hoy hubo una reunión por este tema aquí en la Torre Ejecutiva, en Casa de Gobierno. El presidente de la República recibió a Sebastián Bauzá, el secretario nacional de Deportes. En la reunión participó justamente el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, pero además como responsable del grupo asesor científico que está asesorando al Poder Ejecutivo. Hablamos de Isaac Alfie y allí en esa reunión se trató este tema. Hubo conferencia de prensa y Bauzá decía lo siguiente. Recibimos el protocolo de la Asociación Uruguaya de Fútbol hace 10 días, lo entregamos al Ministerio de Salud Pública. El día viernes pasado tuvimos una devolución con correcciones en las cuales se lo entregamos de vuelta a la asociación y no fue devuelto hasta el momento, pero hemos seguido hablando con el presidente de la asociación y con el resto del Ejecutivo para ver de qué manera se podía seguir adelantando. Por eso nos parece bien que esta semana estén en la fase 0, que es la fase de los test. Algunos clubes ya lo hicieron y van a seguir hasta el fin de esta semana. Y que a partir del 15, a partir del lunes, comiencen los entrenamientos en la fase 1, que sería el entrenamiento individual, pero en una cancha donde va a haber un aforo que respetar, que está bien claro como se ha hecho en las otras federaciones. Lo que nosotros tenemos que decir es que la fecha del 15 de agosto que se plantea es una fecha que como máxima de tentativa, ¿tá? Y ojalá siga la pandemia desarrollando como está desarrollando, pero el virus sigue estando en Uruguay. Isaac Alfie decía en la conferencia de prensa que el fútbol no depende solamente del fútbol y de sus testeos en caso de que sean negativos, sino también depende de los testeos de otro tipo de ramas que se han habilitado, por ejemplo los shoppings que comenzaron en la jornada de hoy y que los primeros resultados de testeos van a estar para el final de este mes de junio. En julio, en las primeras semanas, se va a conocer los testeos de las escuelas y de los liceos que durante estas próximas 2 semanas se van a terminar de habilitar en el territorio uruguayo. Sobre eso también Alfie decía que es importante que si todo va bien y se mantiene dentro del control, ahí sí el fútbol tiene luz verde. Nosotros tenemos sobre casi fin de este mes, en los últimos días de este mes, el testeo tenemos que testear qué está pasando con la reapertura de los shopping, y en la primera semana de julio tenemos que testear qué pasa con el retorno a la escuela. Y después vendrá también el retorno al liceo, como otra fase. Bueno, si las fases de estas dos de escuelas y shopping son satisfactorias como todos esperamos y creemos que sea así, bueno, estamos seguros que el 15 de agosto es una fecha máxima con la cual se va a poder comenzar el fútbol. Porque no solo es los entrenamientos de los jugadores y todo lo importante que es eso, sino también está todo el entorno. Y no nos olvidemos que a la vuelta del fútbol, el primer partido es un clásico. Me parece muy difícil, ciertamente muy difícil, que el fútbol vuelva con público y no sabemos cuándo se puede liberar el ingreso de aficionados a las canchas.
Con esta última mención que decía justamente al final de la conferencia de prensa sobre la posibilidad de que cuando vuelva al fútbol lo va a hacer con un clásico, dijo además que también hay mucho trabajo por hacer porque se va a tener que tratar de trabajar en medidas de prevención para evitar que en las afueras del Estadio Centenario, que sería el escenario elegido por Nacional para jugar el partido, haya aglomeración de público justamente que se concentre en este caso para tratar de alentar desde afuera a su equipo ese día que se juegue ese partido correspondiente a la cuarta fecha del torneo de apertura que quedó postergado allá cuando se suspendió el fútbol por la pandemia del coronavirus. Otros temas que pasaron hoy en Casa de Gobierno, hace un instante se retiró aquí el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, estuvo reunido por un par de horas con el secretario de Presidencia de la República, Álvaro Delgado, por temas que tienen que ver con la rendición de cuentas y el presupuesto. Decir que sobre esto último mañana hay Consejo de Ministros aquí en Casa de Gobierno, convocado por el propio presidente de la República para comenzar con la elaboración de ese presupuesto quinquenal que tiene como fecha límite para poder llegar al Parlamento el próximo 30 de agosto. En el caso de la rendición de cuentas tiene que ingresar antes del 30 de junio. Seguramente lo va a hacer por la Cámara Alta, decía Gandini, porque claramente la Cámara de Diputados tiene a partir de la jornada de hoy el tratamiento de los 476 artículos de la ley de urgente consideración que ya fue aprobada en el Senado. A propósito de la rendición de cuentas, vamos a compartir lo que decía Gandini en una opinión más personal sobre lo que va a ocurrir, porque de hecho la rendición de cuentas que se va a tratar en el Parlamento tiene que ver con la gestión, la última gestión, el último año de gestión de administración del Frente Amplio, y el propio Gandini decía en este contacto con los medios aquí antes de retirarse de Torre Ejecutiva que a título personal bueno, tal vez no aprobaría esa rendición de cuentas porque la administración anterior erró en todos los cálculos. Puede tener un artículo solo que dice apruébase la rendición de cuentas del ejercicio 2019 y acompañado de todos los tomos que con números documentan cómo fueron las cuentas. O puede aprovechar, como es una norma presupuestal, a tener articulado mirando para adelante. Seguramente entrará por el Senado porque Diputados está con la LUC, tiene que entrar antes del fin de mes y tenemos que discutir. Yo tengo, y esto es muy personal, la tentación de no aprobarle la rendición de cuentas al gobierno pasado. No merecen. Fueron corrigiendo año a año el déficit fiscal, empezó en el primer año previendo para el último año un déficit fiscal de 2,5 y el año anterior, el 2018, previeron 3, lo ajustaron a 3 y terminamos con 5 puntos. O sea, le erraron por 1.200 millones de dólares. Si habla de una empresa privada, el otro día lo echan. En mi casa, si le erro por esos porcentajes, no sé si no me echan. ¿En los hechos pasa algo si no se aprueba la rendición de cuentas? No, es una señal política muy fuerte. Particularmente porque además en el Senado está el senador Astori, que fue el ministro de Economía. Está el senador Vergara, que lo fue en otro gobierno, pero que formó parte del equipo económico desde el Banco Central en este. Es decir, el debate puede ser intenso, pero los números no mienten. Bien, compañeros, a esta hora está reunida la candidata a la Intendencia de Montevideo por la coalición. Estamos hablando de Laura Raffo, arribó aquí a la Torre Ejecutiva sobre la hora 18, está reunida con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en el piso 11 de este edificio aquí frente a la Plaza Independencia. En minutos, en instantes, se espera que descienda. Quien también llegó aquí a Torre Ejecutiva hace un instante fue el canciller de la República, Ernesto Talvi, y dijo que luego de que termine esta reunión entre Lacalle y Raffo, se va a reunir justamente con el mandatario, así que seguramente vamos a tener más novedades para contarles en algún minuto más desde aquí, desde Casa de Gobierno. Vuelvo con ustedes.